Muy buenos días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Qué placer que llega ya el momento de compartir con ustedes la edición de hoy de su programa. Como siempre, usted nos ve cada domingo a las 11 de la mañana en televisión, online, en televisión.com, nuestra plataforma de redes sociales, y nos ve por los canales 31, 1031 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 31 de Win. Toda esta plataforma y estos medios para que usted esté en contacto con nosotros. Siempre es un placer presentarles los asuntos que son relevantes durante la semana y abordar temas que son de interés para nosotros, para contribuir a lo que es orientar, ¿no? y la búsqueda del desarrollo y del bienestar común. Hay una situación que a nosotros nos preocupa mucho de la República Dominicana y lo hemos abordado en otras ocasiones. Sin embargo, hemos querido hoy, y más adelante vamos a presentar a un especialista que hemos invitado para hablar sobre la investigación, la importancia de investigar, porque nosotros observamos que los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, que el presidente Biden acaba de solicitar en su discurso de la Unión, acaba de pedir unos 12,000 millones que se le aprueben para investigar solamente un tema, y es el asunto de salud de la mujer. Vemos que España recientemente acaba de entregar premios a investigaciones, instituciones que realizaron investigaciones. Los que la hacen los premian, esos países que tienen un alto nivel de desarrollo. Y nosotros también observamos que aquí en la República Dominicana, cuando organismos internacionales emiten informes sobre el comportamiento de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras instituciones, los informes, muchas personas en los medios se quejan de que injerencia y que tanto que critican a nuestro país, de que violamos derechos, de que las cosas no se hacen, pero muchos critican y se quejan sin leer los informes. Cuando usted lee, por ejemplo, los informes de violaciones y de cosas que ocurren en nuestro país, la queja es de que ocurren violaciones a derechos, ocurren actos de corrupción, ocurren fenómenos, ocurren hechos, situaciones que quedan sin investigación. Si la queja es que no se investigan los casos. Entonces nosotros queremos abordar, ¿es importante la investigación para lograr el desarrollo? ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación para una sociedad, para un pueblo, para un país desarrollarse, para un país avanzar? Para ello nosotros hemos invitado a un especialista en la materia. Él es profesor e investigador de la prestigiosa Universidad Dominicana, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, como la conocemos. Él es investigador titular de la Carrera Nacional de Investigadores. El señor Luis Eduardo Garrido está con nosotros y con él nos va a orientar, ¿verdad? Nos va a hacer saber de la importancia de la investigación para el desarrollo de un país y una sociedad. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias, Odalisa, por invitarme a este conversatorio. Cómo no. Señor Garrido, dada su experiencia y todas las investigaciones, los premios internacionales, como en España incluso, que usted ha logrado, nos interesa que usted haga su aporte aquí y que a nuestro público, al mundo y a la sociedad dominicana, usted le explique cuál es la importancia de la investigación para nosotros lograr el desarrollo, qué es lo que buscamos, el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, el país, los políticos, todo el mundo busca el desarrollo, claro, el progreso. ¿Es importante la investigación para lograrlo? Yo diría que es fundamental. Nosotros, si vemos los países desarrollados y vemos lo que invierten de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, nos vamos a dar cuenta que hay una relación muy directa entre países desarrollados y más inversión, países menos desarrollados, menos inversión. Y esa relación tiene su sentido muy claro. La investigación nos ayuda a desarrollarnos de dos maneras fundamentales. En primer lugar, nos ayuda a ser competitivos en el mercado, ¿verdad? Si uno desarrolla investigación, permite tener mejores productos, le permite estar ser más competitivo, y eso implica que nos genera más ingresos. Al generar más ingresos podemos abordar los problemas que tenemos, ¿verdad? Porque hay muchos problemas que no se pueden abordar porque no tenemos ese dinero. Entonces, investigación permite más avances, mejor tecnologías, más competitividad. Eso es una parte. Y la otra parte es abordar los problemas que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Si nosotros tenemos algunos problemas, sean de índole social, educativo, lo que sea, si sabemos investigar, podemos entender el problema
en base a ese entendimiento podemos tratar de abordarlo, de intervenir para mejorar, y luego podemos evaluar si esa intervención que nosotros hicimos fue efectiva, porque muchas veces se invierte en cosas, ¿verdad? Se identifica un problema, ok, vamos a invertir, vamos a hacer tal cosa, pero si nosotros no investigamos, nunca vamos a saber si eso que hicimos fue efectivo. Y eso puede implicar que nos podemos pasar 20 años, 30 años haciendo lo mismo, invirtiendo dinero en cosas que realmente no están dando los frutos que nosotros queremos. Y eso es por la falta de investigación. Muy bien, entonces lo que usted está diciendo es que nos ayuda el tema de la competitividad, claro, y que nos ayuda a identificar cuáles serían las soluciones para ser eficaces y efectivos en la solución de los problemas. Primero tenemos que entender el problema. Y los problemas se entienden investigando. Claro, porque si uno no investiga, uno solamente tiene ideas, uno tiene hipótesis, ¿verdad? Basado en anécdota, basado en observación, pero cuando uno hace una investigación sistemática es que realmente puede comprender un problema. Y ese es el punto de partida. Entonces la investigación primero nos ayuda a comprender. En base a ese entendimiento, pues podemos tratar de abordar ese problema, buscar evidencia a través de investigaciones previas de cómo ese tipo de problemas se puede abordar de manera efectiva, implementarlo y luego entonces verificar si realmente se obtuvieron los resultados esperados. Y incluso también yo pienso, escuchándolo, que hasta inventar la solución, crear una solución a partir de conocer el problema. Claro que sí, y de eso se trata la investigación, tanto a nivel académico como a nivel empresarial. Uno siempre trata de avanzar. Hasta ahora tenemos este conocimiento, tenemos esta herramienta, tenemos esta tecnología y nosotros queremos ir siempre más allá, queremos mejorar y eso es una parte fundamental de la investigación. Yo observo, excepto la Pucamaima, que es una universidad que siempre está adelante, ha realizado investigaciones importantes. Por ejemplo, ¿cuáles, para enunciarlas, como ustedes conocen, cuáles son las más recientes que ustedes, o algunas que nos den de primicia de las que estén realizando ahora? Sí, nosotros hay investigaciones pues que por su ámbito son más llamativas porque realmente están relacionadas con temas de tecnologías. Hay un área de investigación muy fuerte en el área de nanomateriales y ahí se han desarrollado inclusive ya patentes. Ese es un área muy importante. Yo soy en el área de psicología, por ejemplo, y ahí se trabaja mucho en cómo se puede hacer mejores procesos terapéuticos utilizando, por un lado, tecnología, por ejemplo, cosas de terapia con realidad virtual. También cómo se puede hacer psicoterapia de manera más barata, porque es muy costoso, ¿verdad? Poder hacer una terapia 1 a 1 para la persona, eso cuesta mucho dinero. Si estamos en un país en general que es de bajos recursos, muchas personas no tienen acceso a eso y entonces se están haciendo estudios como procesos terapéuticos grupales con técnicas desarrolladas, efectivas, pues pueden ayudar a abordar ese problema. Y así se trabaja en áreas de materiales, por ejemplo, materiales más efectivos para construcción, materiales que no absorban tanto calor y por lo tanto se necesita menos refrigeración en el hogar y así sucesivamente. Hay muchas áreas de investigación en la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una epidemia, una de las que tenemos récord como sociedad, los accidentes de tránsito, por ejemplo. Nosotros estamos de los países que más ocurren, pero nunca he visto que se investiga sobre eso. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, usted que es un especialista, no se investiga. Bueno, ocurrió un accidente, va preso, el otro tiene que pagar el seguro y ahí se quedó. Usted como investigador, ¿qué recomendaría para solucionar, por ejemplo, el caso de conocer el problema y la solución a los accidentes de tránsito? Sí. Ese caso, vamos a decir que hay unas cosas que son evidentes. Yo voy a mencionar un estudio que nosotros hicimos, que no es de tránsito, pero que vamos a ver cómo se relaciona, que hicimos a la Procuraduría unos años atrás. En ese estudio se quería saber por qué jóvenes violaban la ley. Bueno, eran jóvenes que estaban privados de libertad y se quería entender por qué hacían ese tipo de comportamientos. Y entonces nosotros en esa investigación pues, le preguntamos sobre muchas posibles causas, ¿verdad? Porque alguien me agredió primero, porque necesitaba dinero, etcétera. Y una de las que salió primero era porque pensaban que no iba a haber consecuencias.
Y eso nosotros encontramos ese estudio y eso se relaciona directamente con el problema del tránsito. ¿Qué pasa? Si una persona ve que no cumple la ley de tránsito y no hay unas consecuencias, o si las consecuencias no son suficientemente fuertes, esa persona está siendo reforzado por su comportamiento. Imagínense que nosotros estamos en una fila de carros, ¿verdad? Hay un tapón muy grande. Cada vez que nosotros vemos un carro que se mete en el carril opuesto y se va al primero de la fila, realmente cuando no hay consecuencia, esa persona está siendo reforzada por ese comportamiento y está ganando. Y claro que lo va a repetir. Yeah. Nosotros no somos diferentes como ser humano a otros países. En otros países eso se respeta porque hay consecuencias. Yeah. Y yo le aseguro que si en esos otros países donde nosotros vemos que se cumplen las leyes de tránsito, hay menos accidentes, si en un momento se quitaran las consecuencias, pasaría lo mismo que aquí. Pasaría lo mismo, pero hay que investigarlo. Claro, nosotros, bueno, en ese caso podríamos hacer una investigación, ¿verdad?, para comprobar realmente. Yo diría que en este caso ya es como muy evidente porque la ciencia nos dice desde hace muchos años, años 50, 60, sí, que si te refuerzan por algo, tú lo vas a repetir. Claro. Entonces, en ese caso, la causa es muy evidente. La falta de consecuencias. Quizá la investigación que yo propondría es ¿por qué los gobiernos no abordan ese problema sabiendo eso? Y hay algo, ahí tiene que haber una barrera. ¿Por qué no hay las consecuencias? Porque realmente si tantas personas están violando las leyes de tránsito, inclusive sería rentable tener más personal porque con lo que se cobra por esas violaciones se pagaría el mismo personal que se está poniendo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso no ocurre? ¿Por qué? Muy bien. Hay otro tema que yo escucho, incluso en medios de comunicación, muchas personas llamadas. Hay muchos casos de problemas de salud mental, porque ocurren algunos casos, ¿no? Sí. Pero yo pregunto, ya se hizo un estudio, se hizo una investigación que arroje que hay realmente tantos casos. Así, ¿qué usted propondría frente a esta situación? Porque hay personas que se alarman y dicen, porque 3 personas famosas dicen que tienen problemas psicológicos, y decir que hay una pandemia de salud mental. ¿Qué usted propondría? Sí, eso es una muy buena pregunta. Y ahí hay varios puntos que tocar, ¿verdad? Un primer punto es que usualmente esos estudios son costosos, porque para nosotros poder decir X porcentaje de la población de República Dominicana tiene algún trastorno mental, tenemos que hacer un estudio probabilístico, ¿verdad? Como se hacen las encuestas políticas, y nosotros tenemos que ir al país entero, tenemos que hacer un diseño bien sofisticado para luego poder decir eso es lo que ocurre. Entonces la pregunta es, ¿quién da dinero para eso? Exacto. Ese dinero no existe. Por lo tanto, lo que hay son estudios con muestras no probabilísticas convencionales. Yo puedo, por ejemplo, poner una encuesta que le llegue a la persona por WhatsApp. Sí. Me lo contestan, pero eso no tiene que ser representativo. Claro. Quizá las personas que tienen más problemas son los que más responden a esa encuesta. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer... especulaciones. Exactamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Y otro obstáculo es qué pruebas son las que vamos a utilizar para decir que la persona realmente tiene X trastorno. Y ahí tenemos otra barrera, y es que usualmente las pruebas no están validadas con población dominicana, y por la misma razón, por falta de dinero. Entonces hay pruebas que, por ejemplo, están destinadas a personas con alto nivel educativo, la forma en que está redactada la pregunta, el procedimiento de respuesta, que si realmente lo quisiéramos pasar a toda la población, conociendo nuestra realidad, ¿verdad?, a nivel educativo, pues hay pruebas que no serían muy buenas. Y también pueden ser no muy buenas si no se adaptan porque utilizan términos que aquí no son los que más se usan, etcétera. Entonces también necesitamos dinero para poder o desarrollar o validar en nuestra población las pruebas que son las que nos van a decir si hay esos trastornos. Muy bien. Entonces ya en un minuto que nos queda en esta entrevista, finalmente para que el pueblo dominicano pues quede con ese aprendizaje de la importancia de la investigación, ¿qué usted le diría a la sociedad dominicana, a las autoridades dominicanas? Sí, claramente necesitamos invertir mucho más de lo que estamos invirtiendo en investigación, que aquí es muy poquito. Si nosotros queremos dar paso firme en base a un conocimiento y una base sólida, necesitamos investigar. Si no, entonces lo que hacemos es intentar cosas
que no sabemos si realmente van a poder solucionar el problema y luego se nos hace difícil ver si realmente se solucionó porque no estamos investigando. Entonces es una pérdida de tiempo, de recursos, Total. Por ejemplo, educación. Estamos es un dando buen más de ejemplo. 257 mil millones de educación y no se está siendo certero en la solución. Claro, si Entonces, yo... no se ha investigado bien el problema de qué es lo que se necesita en la educación dominicana, dónde está el problema, para eliminarlo. Por ejemplo, yo puedo dar mucho dinero para capacitar los maestros, pero si yo no mido si esa capacitación logró que fueran mejores maestros, ese dinero realmente casi lo botamos. Entonces hay que investigar. El gobierno tiene que destinar fondos a la investigación. Muchas gracias, señor Luis Eduardo Garrido. Él es el investigador titular de la Carrera Nacional de Investigadores de la Universidad Pucamaima, aquí en Santo Domingo. Muy agradecida. Gracias. Amigos, continúa Dominicana es Vida. Retornamos en segundos.